La puerta de la mansión se abrió con un pesado crujido, pero fue el silencio lo que golpeó a Alejandro. Un silencio antinatural, denso, que olía a abandono. En medio del salón, rodeado de juguetes olvidados y platos a medio comer, estaba su hijo. Leo, de solo 6 años, lo miraba con unos ojos que habían visto demasiada soledad. El niño, con la ropa sucia y el pelo revuelto, susurró una sola palabra, una palabra que congeló la sangre del millonario en sus venas: solo. Alejandro Vargas, un hombre que había construido un imperio controlando cada detalle, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Acababa de regresar de un viaje de negocios de 2 semanas, el último antes de unas largas vacaciones prometidas. Volvía cargado de regalos y con el corazón lleno de planes para compensar su ausencia. Pero la casa, antes un hogar vibrante, era ahora el escenario de una pesadilla. El aire estaba viciado, las flores del jarrón estaban marchitas y una capa de polvo cubría los muebles caros. Su esposa, Isabella, no estaba en ninguna parte. Las criadas tampoco. El eco de sus propios pasos era el único sonido que respondía a su llegada. Se arrodilló frente a su hijo, buscando una respuesta en su mirada asustada. El pequeño cuerpo de Leo temblaba. ¿Dónde estaba su madre? ¿Qué había pasado en esa casa que parecía congelada en el tiempo? La confusión de Alejandro se convirtió rápidamente en un pánico helado. Leo levantó la vista, y con una voz rota que apenas era un murmullo, repitió lo que su madre le había dicho. Mamá se fue, para no volver. Cada palabra fue un puñal directo al corazón de Alejandro, que abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo la fragilidad de su pequeño mundo hecho añicos. Recorrió la casa como un fantasma gritando el nombre de Isabella. Las habitaciones estaban vacías, su armario completamente vacío, las joyas desaparecidas. Las cuentas bancarias conjuntas, vaciadas. No era una discusión, no era un enfado, era una huida calculada, una traición silenciosa y devastadora. Pero lo que Alejandro no sabía era que, en la habitación de su hijo, oculto en el lugar más inocente, se encontraba un secreto. Un secreto que convertiría su dolor en furia y su búsqueda en una cacería implacable. La primera noche fue un infierno silencioso. Alejandro, el hombre que dirigía reuniones con cientos de empleados, no sabía cómo calmar el llanto de su propio hijo. Intentó preparar la cena, pero quemó la pasta. El olor a quemado se mezcló con el aire viciado de la casa, un recordatorio constante del abandono. Acostó a Leo en su cama, rodeado de superhéroes de plástico que parecían mudos testigos de la tragedia. Le leyó un cuento con la voz rota, cada palabra un esfuerzo sobrehumano. El niño finalmente se durmió, agotado por el miedo y la pena, pero su pequeño cuerpo se estremecía con cada respiración. Alejandro se sentó en el suelo de la habitación, observando a su hijo. Los recuerdos de Isabella lo asaltaron. Su risa en el jardín, el modo en que miraba a Leo, cómo podía la misma mujer que les había dado tanto amor, abandonarlos de una forma tan cruel. El dolor se convirtió en una rabia fría que le recorrió el cuerpo. A la mañana siguiente, el sol iluminó el desorden y el polvo. La mansión, antes un símbolo de su éxito, ahora se sentía como una jaula dorada. El teléfono no paraba de sonar, eran sus socios, sus abogados, todos exigiendo respuestas que él no tenía. Por primera vez en su vida, ignoró cada llamada. Su único universo era ahora ese niño de 6 años que desayunaba en silencio, empujando la comida en el plato con la mirada perdida. Alejandro intentó hacerlo reír, le hizo una mueca, pero Leo ni siquiera levantó la vista. Cada segundo de silencio era una nueva herida en el corazón del padre. Se dio cuenta de lo poco que sabía de la rutina de su hijo, no sabía dónde estaba su cepillo de dientes favorito, ni cuál era su programa de dibujos preferido. Había pasado años construyendo un imperio para darle a su familia un futuro, sin entender que ellos solo necesitaban su presente. Esa tarde, mientras ordenaba la ropa de Leo, encontró un dibujo arrugado en un bolsillo. Era un retrato de los tres, él, Isabella y Leo, cogidos de la mano bajo un sol sonriente. Un pequeño trozo de papel que representaba un mundo que ya no existía. Lo apretó en su puño, sintiendo que se desmoronaba. La noche volvió a caer, más pesada y solitaria que la anterior. Se sirvió una copa, mirando la oscuridad a través de los enormes ventanales. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre roto.
Miró el reloj en la pared. Las 3 de la madrugada. El tiempo parecía haberse detenido en esa casa. ¿Desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad? Cuéntanos en los comentarios. Una determinación de acero comenzó a formarse en su interior. No iba a quedarse de brazos cruzados, esperando. Iba a encontrar a Isabella y a exigirle una explicación. Costara lo que costara, descubriría la verdad. Pero no se imaginaba que la verdad era mucho más oscura de lo que jamás podría haber concebido. Los días se convirtieron en una bruma de dolor y confusión. Alejandro se movía por la mansión como un autómata, centrado únicamente en mantener una apariencia de normalidad para Leo. Limpiaba los platos, le leía cuentos y fingía sonrisas que no sentía. Pero el silencio de la casa era un enemigo constante, un recordatorio de todo lo que había perdido. Fue una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando el timbre sonó. El sonido, agudo y repentino, rompió la quietud y sobresaltó a Alejandro. Con el corazón en un puño, caminó hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre que no esperaba ver. Nunca. Ricardo Morales estaba allí, de pie en su porche, con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Era su antiguo socio, el hombre al que había aplastado en los negocios una década atrás. Un fantasma de su pasado que volvía en su peor momento. Alejandro, qué terrible noticia, dijo Ricardo, su voz era un murmullo de falsa simpatía. He leído sobre lo de Isabella, estoy aquí para ofrecerte mi apoyo. Cada palabra sonaba ensayada, vacía. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La presencia de Ricardo en su casa se sentía como una profanación. Le dejó pasar. Por pura inercia, Ricardo observó el salón con una mirada calculadora, deteniéndose en los juguetes esparcidos por el suelo. Pobre Leo, suspiró, con un tono que pretendía ser compasivo pero que solo destilaba veneno. Un niño necesita a su madre. Y un hogar seguro. La última frase quedó flotando en el aire, cargada de una amenaza implícita. En los días siguientes el infierno de Alejandro adquirió una nueva dimensión. Empezaron a aparecer artículos en la prensa. Historias filtradas por fuentes cercanas, que lo pintaban como un marido ausente y un padre negligente. Hablaban de su obsesión por el trabajo, de su temperamento, insinuando que él era el responsable de la huida de Isabella. Sabía quién estaba detrás de aquello. La precisión del ataque, el modo en que se explotaba su dolor, todo llevaba la firma de Ricardo. Sus socios empezaron a llamarle, no para ofrecer ayuda, sino para expresar su preocupación por la imagen de la empresa. El imperio que tanto le había costado construir, empezaba a temblar. La soledad se hizo más profunda. Los pocos amigos que intentaron acercarse se vieron intimidados por el escándalo mediático. Se encontró aislado, juzgado por un mundo que no sabía nada de su agonía. Todo su poder y su dinero no servían de nada contra un enemigo que movía los hilos desde las sombras. Una noche, incapaz de soportarlo más, llamó a Ricardo. No hubo saludos ni formalidades. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Alejandro, su voz rota por la rabia y el agotamiento. Al otro lado de la línea la falsa amabilidad de Ricardo se desvaneció. Su risa fue fría y cortante. Quiero lo que tú me quitaste, Alejandro. Quiero verte perderlo todo, pieza por pieza, tu empresa, tu reputación, tu hijo. La confesión fue brutal, directa. El verdadero monstruo había mostrado su rostro. Esto es solo el principio, continuó Ricardo. Vas a descubrir lo que se siente al estar solo, al no tener a nadie en quien confiar. Voy a destruir cada pilar de tu vida, hasta que no quede nada en pie. La llamada terminó, pero sus palabras resonaron en la mente de Alejandro como una sentencia de muerte. Miró a través del ventanal hacia la oscuridad del jardín. Ya no luchaba contra la ausencia de Isabella. Luchaba contra un enemigo real, un hombre consumido por el odio y la venganza. Y en medio de esa guerra, en el piso de arriba, dormía su hijo, un pequeño inocente atrapado en el ojo del huracán. En ese momento, Alejandro comprendió que su peor pesadilla no había hecho más que empezar. La amenaza de Ricardo no era un eco lejano. Era una sentencia que resonaba en cada rincón de la mansión vacía. Alejandro colgó el teléfono, pero la risa fría de su enemigo seguía en su oído. Por primera vez en su vida, el hombre que movía mercados con una sola llamada se sintió completamente indefenso, atrapado en su propia casa.
Los días que siguieron fueron una caída en picado. La campaña mediática de Ricardo se intensificó, pintando a Alejandro como un monstruo. La sala de juntas, antes su escenario de poder, se convirtió en un tribunal silencioso. Sus socios, hombres que le debían su fortuna, ahora evitaban su mirada, sus rostros una mezcla de lástima y cálculo. El imperio se agrietaba. Intentó contraatacar. Contrató a los mejores publicistas, a los abogados más caros. Pero era como intentar apagar un incendio con las manos. Cada desmentido era recibido con una nueva filtración, cada defensa con una acusación más vil. Su dinero, antes la solución a todo, ahora solo compraba más silencio y miradas de reojo. Pero la verdadera tortura no estaba en las portadas de los periódicos, sino en el silencio de su hijo. Leo dejó de hablar casi por completo. Se comunicaba con gestos, con miradas que partían el alma de Alejandro. Una noche lo encontró escondido en el armario abrazando sus rodillas, temblando sin emitir sonido. El dolor de su hijo era un veneno que lo consumía más rápido que cualquier escándalo. La desesperación lo llevó a contratar a un investigador privado para encontrar a Isabella, creyendo que ella era la única que podía detener aquella locura. Pero cada pista era un callejón sin salida, cada puerta cerrada una burla silenciosa de Ricardo, que parecía estar siempre un paso por delante. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirse. Y entonces llegó el golpe más bajo. Una tarde una mujer de aspecto severo, y con una carpeta bajo el brazo llamó a la puerta. Era de los servicios sociales. Una denuncia anónima, dijo. Preocupación por el bienestar del niño. La inspección fue una humillación helada, cada pregunta una daga en su orgullo de padre. La idea de que pudieran arrebatarle a Leo lo único que le quedaba era un abismo que se abría bajo sus pies. Se vio a sí mismo suplicando, intentando explicar la situación a una desconocida que lo miraba con desconfianza profesional. En ese momento Alejandro Vargas el magnate, no era más que un padre aterrorizado. Le preparaba a Leo su comida favorita, le construía fuertes con sábanas en el salón, intentando crear una burbuja de normalidad en medio del huracán. Pero incluso en esos momentos, la sombra de la derrota se cernía sobre ellos. ¿Cómo podía proteger a su hijo si no podía protegerse a sí mismo? Se preguntaba si su ambición había sido la semilla de toda aquella destrucción. Si por construir un castillo para su familia, había dejado la puerta abierta para que el dragón entrara y lo quemara todo. La culpa era un peso insoportable que se añadía a la injusticia. La última llamada fue de su abogado. Le aconsejaba ceder el control de la empresa, temporalmente. Pero ambos sabían lo que significaba esa palabra. Era el fin. Había perdido su compañía, su reputación, su esposa. Y ahora pendía de un hilo la custodia de su hijo. Aquella noche, Alejandro se sentó en el suelo del cuarto de Leo, igual que la primera noche. Pero el dolor había mutado en una resignación helada. Miró los juguetes esparcidos, testigos mudos de una felicidad que parecía pertenecer a otra vida. Se sentía completamente vencido. Ya no quedaba nada por lo que luchar. O eso creía él. Porque en el rincón más oscuro de la desesperación, a veces se esconde la única pieza que puede cambiarlo todo. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Danos un like y cuéntanoslo en los comentarios. Fue en una de esas noches interminables, mientras recogía los juguetes del suelo del cuarto de Leo, intentando poner un orden imposible en medio del caos de su vida. Cada cochecito, cada bloque de construcción, era un recuerdo de un mundo perdido, un mundo que ya no sabía cómo recuperar. Sus manos se detuvieron en el viejo oso de peluche de Leo, un compañero raído llamado Capitán. Tenía un ojo de botón colgando, y el pelaje desgastado por cientos de abrazos nocturnos. Lo levantó para colocarlo en la estantería, pero algo se sintió mal. Un bulto duro, antinatural, cosido torpemente en su interior. Frunció el ceño, no recordaba que el oso tuviera eso. Con un presentimiento que le heló la sangre, buscó unas tijeras en el escritorio. Con manos temblorosas, rasgó una de las costuras laterales, una que parecía más nueva que las demás. Sus dedos encontraron algo frío y metálico. Dentro, envuelto en un pequeño trozo de tela, había un dispositivo de grabación, y una nota doblada. Desdobló el papel. La caligrafía era inconfundible. Era de Isabella. En ella, unas pocas palabras que le atravesaron el alma. Para Leo. Cuando seas lo suficientemente mayor para entender. Te quiero. El corazón le martilleaba en el pecho. Apretó el botón de reproducción. El silencio del cuarto se rompió, no con un ruido, sino con un susurro.
La voz de Isabella, rota y temblorosa, llenó el aire. No era la voz de una mujer fría y calculadora, era la voz de alguien aterrorizado. Era una confesión desgarradora dirigida a su hijo. Contaba cómo Ricardo Morales la había amenazado, cómo juró hacerle daño a Leo si ella no desaparecía de sus vidas. Tenía que abandonarlos de la forma más cruel posible para que la venganza de Ricardo sobre Alejandro fuera completa. Cada sollozo ahogado en la grabación era una puñalada. El dispositivo cayó de sus manos. El odio que había sentido por ella se desvaneció, reemplazado por un dolor tan profundo que le cortó la respiración. Y debajo del dolor, una furia helada, pura, dirigida al verdadero monstruo. La mujer que creía un monstruo era una víctima, la que pensaba una traidora, era su protectora. Alejandro se quedó de rodillas en el suelo, con la verdad en sus manos, una verdad que lo cambiaba todo. Ya no era un hombre derrotado. Era un hombre con una misión, con un objetivo claro. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Danos un like y cuéntanoslo en los comentarios. Miró la pequeña grabadora, el arma que no sabía que tenía. El sonido de la risa de Ricardo en el teléfono volvió a su mente, pero ahora no sonaba a victoria, sino a una sentencia. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. Y esta vez, Alejandro Vargas no iba a perder. Con la pequeña grabadora en el bolsillo del abrigo, Alejandro caminó hacia la sala de juntas. El dispositivo se sentía pesado, como si contuviera todo el dolor de las últimas semanas. Ricardo ya estaba allí, presidiendo la mesa con una arrogancia insoportable, rodeado de los socios que ahora miraban a Alejandro con una mezcla de lástima y desprecio. La trampa estaba preparada. Ricardo creía que asistía a la firma de la rendición de Alejandro, a la entrega de su imperio. Alejandro se sentó en el extremo opuesto de la mesa, un rey destronado en su propio castillo. El silencio era denso, cargado de expectativas. Ricardo sonrió, una sonrisa de depredador a punto de dar el golpe de gracia. Alejandro, me alegra que hayas entrado en razón, comenzó, con su falsa voz compasiva. Es lo mejor para todos, especialmente para tu hijo. Esa última frase fue su error. Un interruptor se activó dentro de Alejandro, y la imagen de Leo temblando en el armario apareció en su mente. En lugar de sacar los documentos de renuncia que todos esperaban, Alejandro colocó la pequeña grabadora sobre la pulida madera de la mesa. El objeto parecía insignificante en medio de tanto lujo, pero en un instante, atrajo todas las miradas. Ricardo frunció el ceño, confundido. Con un movimiento lento y deliberado, Alejandro pulsó el botón de reproducción. La voz de Isabella, rota por el llanto, llenó la sala de juntas. El sonido de su terror era una profanación en aquel ambiente estéril de poder y dinero. Cada palabra de su confesión, cada sollozo ahogado mientras explicaba las amenazas de Ricardo contra la vida de su hijo, cayó como un martillazo. Los rostros de los socios pasaron del desconcierto al horror absoluto. El color desapareció de la cara de Ricardo, su máscara de control se hizo añicos, revelando al monstruo patético que había debajo. «Es una mentira, un montaje», gritó Ricardo poniéndose en pie de un salto, pero su voz temblaba, desprovista de toda convicción. Nadie le creyó. El audio era demasiado real, el dolor demasiado palpable. Alejandro se levantó, su mirada fija en el hombre que había intentado destruirlo todo. No había rabia en sus ojos, solo un vacío helado. «Destruiste mi hogar», dijo, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Hiciste que mi hijo dejara de hablar. Le robaste a su madre». En ese momento, las puertas de la sala se abrieron. No eran los camareros con el café, sino dos agentes de policía uniformados que caminaron directamente hacia Ricardo. El pánico se apoderó de él. Miró a su alrededor, buscando un aliado, pero solo encontró miradas de repulsión. Los mismos hombres que minutos antes le sonreían, ahora lo miraban como si fuera veneno. Su caída no fue un derrumbe lento, fue una implosión instantánea. Los agentes le leyeron sus derechos mientras lo esposaban. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue el único ruido en la sala. El imperio de Ricardo, construido sobre la venganza y la crueldad, se desvaneció en ese clic. Alejandro no sintió euforia, ni siquiera alivio. Solo un profundo y agotador vacío. Había ganado la guerra, pero las heridas seguían abiertas. Mientras se llevaban a Ricardo, Alejandro recogió la grabadora. Aquel pequeño objeto, ya no era un arma, sino un recordatorio del sacrificio de Isabella.
Miró por el enorme ventanal que dominaba la ciudad. Había recuperado su empresa, su honor, pero la batalla más importante, la que de verdad importaba, acababa de empezar. Tenía que encontrarla. Tenía que traer a casa a la madre de su hijo. La caída de Ricardo Morales fue tan rápida como su ascenso había sido cruel. La noticia de su detención y la grabación de Isabella se extendieron como la pólvora, demoliendo en horas la reputación que había tardado años en construir. Su imperio, edificado sobre la venganza, se derrumbó como un castillo de naipes. Pero Alejandro no sintió ninguna satisfacción al verlo caer. Su victoria en la sala de juntas no era un final sino un comienzo. Con el mismo fervor con el que antes cerraba negocios, ahora se dedicó a una única misión: encontrar a Isabella. Contrató a los mejores investigadores, no para acorralarla, sino para ofrecerle un camino de vuelta a casa. Cada día que pasaba, le enseñaba a Leo una foto de su madre, repitiéndole que ella los quería y que pronto volvería. Estaba reconstruyendo la fe de su hijo, y la suya propia. La encontraron 2 semanas después en una pequeña ciudad costera, viviendo en un modesto apartamento con vistas a un mar gris. Cuando Alejandro llamó a la puerta, Isabella abrió y se quedó paralizada. Estaba más delgada, con la mirada asustada de quien lleva demasiado tiempo huyendo. Él no dijo nada. Simplemente levantó el viejo oso de peluche de Leo, el capitán. Ese gesto lo dijo todo. Las lágrimas de Isabella rompieron el silencio. No eran lágrimas de miedo, sino de un alivio tan profundo que la hizo temblar. Él la abrazó, sintiendo la fragilidad de la mujer que había soportado un infierno para protegerlos. No hubo reproches, solo un perdón silencioso que sanaba las heridas más profundas. Esa misma tarde, volvieron a casa. Juntos. 1 año después, la mansión ya no era un mausoleo silencioso. La luz del sol entraba por los ventanales, iluminando un salón donde las risas de Leo eran la única música. Alejandro estaba sentado en el suelo, construyendo una torre de bloques con su hijo. Su teléfono de empresa sonó sobre la mesa. Lo miró un instante y, sin dudarlo, silenció la llamada y volvió a su construcción. Isabella entró desde el jardín con una jarra de limonada. Su sonrisa era la pieza que siempre había faltado en aquel hogar. Sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Leo, un intercambio de complicidad y amor que valía más que todas las acciones de su compañía. Habían reconstruido su mundo, no sobre cimientos de riqueza, sino de tiempo y presencia. Alejandro comprendió que durante años había estado construyendo el edificio equivocado. Se obsesionó con darles a su hijo y a su esposa un futuro de lujo, sin darse cuenta de que lo único que ellos necesitaban era su presente. Había aprendido de la forma más dura que el verdadero poder no reside en controlar un imperio, sino en saber abrazar a tu hijo cuando tiene una pesadilla. La verdadera riqueza no se cuenta en cifras, sino en momentos compartidos, en risas que llenan una casa, y en la certeza de que, pase lo que pase, tienes un lugar al que llamar hogar. Si esta historia te ha emocionado, compártela para que más personas recuerden lo que de verdad importa. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué es para ti el mayor tesoro de la vida? Aquella tarde, mientras el sol se ponía, Leo terminó su torre y la coronó con una pequeña figura. Miró a sus padres y sonrió, una sonrisa pura, completa. Porque la mayor victoria no es recuperar un imperio, sino reconstruir un hogar.